Revista.0 en YouTube. Educación. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal. Pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros. Un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas. En que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Buenas tardes aquí en España, buenos días en el resto o en parte de Latinoamérica y demás. Y hoy es el último número de la revista de este año, está claro, el último de este año. Dar las buenas tardes a Paz, ya la conocemos desde hace ya algún tiempo y muy implicada en todo lo que tiene que ver con el síndrome de Down, las charlas, conferencias y demás que está dando pues cada 2 por 3 por ahí. Hoy la hemos rescatado para que nos hable del programa que tienen, del curso que va a empezar creo que en febrero. Julián nos va a moderar y cuando queráis los micrófonos son vuestros. Bueno, pues buenas tardes y, hombre, yo en principio, como estamos varios aquí, a lo mejor hacer una ronda de presentación, que hay gente que está de diferentes, incluso de diferentes países, para conocernos y saber un poco quiénes son los que estamos y así presentamos a Paz y luego Paz nos cuenta todo lo que nos quiere contar, aparte de lo que le preguntemos. O sea que yo me presento, bueno, yo soy Julián García Villalobos, he estado trabajando desde mi vida laboral, que han sido 47, 48 años, ha estado dedicada a la educación y sobre todo a la educación de chavales con problemas, con restos visuales, o sea, con problemas visuales. Está trabajando en la ONCE y ahora lo que me dedico es, bueno, pues a temas también de accesibilidad, ahora me toca de mayores, porque claro, ya uno es mayor ya y le toca tirar para otro lado, pero estamos metidos en temas también de educación y cualquier cosa que tenga que ver con la accesibilidad. Por ejemplo, tú, Pando, que luego te presento yo. Julio. Buenas tardes a todos. Soy Julio Salvador. Tengo una hija ciega con discapacidad visual. Y aparte, bueno, soy el presidente de la asociación Incluye, que es una especie de AMPA de niños con discapacidad visual en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ahí estamos luchando básicamente por la educación y por la accesibilidad en general, ¿no? Claudia. Bueno, buenas tardes. Acá en Brasil al menos es buenas tardes. Mi nombre es Claudia, soy profe de química, mi formación inicial es esta, pero yo hago inversión en la parte de enseñanza de las ciencias naturales. Tengo doctorado acerca de este tema y por ahora tengo mucho interés en profundizar mis conocimientos acerca de la parte de TEA. Yo hice hace poquito tiempo una formación en México acerca de este tema y mi intención es añadir el conocimiento de las ciencias naturales como un camino de terapia, posible terapia, ¿no?, para personas portadoras de TEA. Mucho gusto.
José Julián. Sí, mi nombre es José Julián García. Me gusta, bueno, pues de una manera u otra, intento ser bastante activo dentro del asociacionismo. De hecho, soy presidente de Down Castilla-La Mancha. Bueno, también estoy dentro del Comité de Ética y Buen Gobierno de Down España. Y bueno, pues estoy en distintas plataformas como la de Escuela Extraordinaria. Estoy también en algunos grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, junto con Eliana Tardío. Bueno, intento mover y promover los derechos de las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual allá a donde voy. De hecho, pues recientemente he formado parte de una nueva entidad de síndrome de Down que ha nacido hace muy poco tiempo en Madrid, que se llama eh, Inclusión Madrid 21. Y bueno, pues lo que os decía, intento moverme dentro de la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down. Miguel, si quieres presentarte, no te vemos, pero sabemos que estás ahí. Perdona, Julián, a lo mejor hay gente que va a entrar y que tiene dificultades. Yo creo, si os Vale, parece, que nos Eso. presentemos, si acaso al final, porque si no, Vale, va pues a ir entrando gente, sí. entonces continuamos con el tema. Bueno, pues Sí. hoy, como ha dicho Bernabé, está con nosotros Paz Rodríguez del Rincón. Paz, bueno, lleva trabajando en esto de problemas de diversidad funcional un montón de años. Ella parte a nivel de formación de una diplomatura de educación social. Ha hecho diferentes cursos de posgrado, tanto de mediación familiar escolar como de terapia sistémica familiar y un montón de cursos más. El currículum de formaciones es muy grande y yo voy a cogerme un refrán sobre Paz, que sabe más como el diablo, que sabía más por viejo que por diablo. Paz sabe más por lo que ha trabajado y dónde ha trabajado que quizá por lo que ha estudiado. Ha estado ha sido profesora de instituto, educadora social, formadora ocupacional, técnica de inserción laboral, educadora social de prevención de menores y drogodependencias, educadora de ludoteca, educadora de calle y ahora actualmente bueno, pues es profesora de la UNED y además de ser educadora social en residencias de menores de la Comunidad de Madrid. Ha escrito un montón de artículos. De los últimos está el de la ley maestra, un artículo que se titula así, La ley maestra, el derribo de la inclusión escolar. Luego hablaremos de ello y tal. Y ha participado en bueno, infinidad de ponencias, en seminarios y en congresos. Su tema, el tema de hoy era, por un lado, el que nos explicase un poco bueno, el curso este que se va a dar en la UNED, que es sobre el síndrome de Down y cómo potenciar la inclusión desde la familia y la escuela, un curso que empezará el 1 de febrero y termina el 15 de octubre, y bueno, pues que nos explique un poco bueno, pues, cuáles son los objetivos, qué pretende, qué es el contenido, y luego en una segunda parte sí nos gustaría bueno, pues, que nos contase un poco también su experiencia dentro de la formación del profesorado en general, en España concretamente, si realmente en las facultades a los futuros profesores se les enseña lo que tienen que saber para enfrentarse en un aula con algún alumno de diversidad funcional. Y bueno, y luego lo último, que yo sé que es un problema que tenemos ahora mismo, es el tema de la legislación española para el tema referente al tema de inclusión. Es una legislación que tenemos nueva, pero que plantea bastantes problemas. Entonces, Paz, cuéntanos si quieres un poco de qué va el curso, objetivos, contenidos y cosas de estas, y luego entramos en el resto de los temas. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo el placer de poder compartir, que yo siempre lo que digo, que es lo importante, poder compartir ideas y estar en grupo. El curso, bueno, el curso se lleva haciendo ya 5 años, se ha hecho, este sería el 6º año que se haría.
yo creo que también es importante para mí, desde luego emotivamente también me importa, y yo creo que también para vosotros, ¿no? Decíroslo, que cómo se inició, ¿no? Yo tenía una búsqueda, ¿no? En las personas con trisomía 21, con síndrome de Down, que tuvieran otro tipo de representación a la que yo me veía encontrando, ¿no? Tanto en los centros de atención temprana, tanto en la escolarización, ¿no? Que es su punta y donde se quiebran muchísimas situaciones sociales y personales y familiares. Y bueno, y con lo que es la inclusión social, que nos damos cuenta evidentemente que no existe. Entonces, dentro de esta búsqueda que yo tenía, ¿no? Dentro de también mi experiencia personal, porque tengo una hija con trisomía 21 de 13 años, Violeta, que alguno la conocéis, pues entonces acudí a un congreso de educación social en Sevilla en el año 2016. Allí hice una comunicación y salió un artículo que lo tenéis en las redes, que es el etiquetaje de niños con síndrome de Down. Y en esa búsqueda que tuve, ¿no? Que me encontré muchísimos compañeros bastante sensibilizados también con el tema, pero que también lo desconocemos, ¿no? Porque tenemos asignaturas dentro de nuestra profesión para trabajar con personas con diversidad funcional, pero bueno, la perspectiva que les di o que puse allí encima de la mesa, pues tuvo bastante acogida y la verdad es que acudió bastante gente. Dentro de también mi búsqueda, dentro de este congreso, pues busqué a profesores de universidad. Digo, ¿quién me puede ayudar con este tema? ¿Quién está aquí? ¿Qué asociacionismo es el que hay? Mis compañeros ya han oído la comunicación, los que estaban interesados. Una forma pues un poco de abrir pensamiento y abrir ideas, y con el artículo, bueno, pues ya quedó allí, pero necesitaba que de alguna forma esto llegara pues a lo que me estabas preguntando luego después, ¿no, Julián? ¿Qué formación universitaria es la que hay para que se produzca esto de la inclusión, ¿no? De la que tanto hablamos y que parece que se nos escapa como la arena de la playa entre las manos, ¿no? Que luego no es tangible? Tuve la suerte de encontrar una persona que sí se sensibilizó y dijo, bueno, pues a ver, luego lo que me estás aquí contando, qué arrollador, qué ganas que tienes de hacer algo y demás. Y entonces desde la UNED empecé a tener reuniones, me empecé a escribir con una persona que sí que estaba interesada, que es José Quintanal, que es el director del curso y el que realmente ha sido el que ha potenciado que saliera adelante y que se hiciera. Y bueno, pues teniendo conversaciones con él de qué eran los contenidos adecuados, que veíamos, que no veíamos, cómo se podría hacer, pues se hizo este trabajo y este proyecto en el que, bueno, pues era una forma de lanzar, ¿no? Otro ideal. ¿Cómo empezó? Pues hay un material, ¿no? Que lo tenéis también en las redes, que se puede comprar, que fue este texto que escribimos distintos profesionales, que son profesores que también están dentro del curso. No solamente estoy yo de profesora, sino que también hay un equipo. Y bueno, y artículos también de personas que se les pidió que escribieran y que participaran con esto. Primero se hizo el texto y luego ya se salió lo que es el curso. ¿El curso qué es? Pues el curso es intentar dar una visión de las personas con trisomía 21 que sea más normalizador, ¿no? De lo que realmente se está haciendo y nos encontramos. Es un curso que está en línea, se puede hacer desde cualquier parte del mundo la matrícula. No hay un horario estipulado en el que tengas que estar oyendo conferencias, en el que tengas que estar oyendo unas clases determinadas, sino que el propio alumno se va organizando con unos módulos, son 5 los módulos de los que consta, y en estos módulos pues tiene soporte constante de un profesor tutor de cada módulo, 1 o 2 profesores son los que puede tener. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues hay un foro donde se cuelgan ideas, preguntas, pueden compartir ideas con otros compañeros de clase, y luego el tutor que estemos en ese módulo determinado, pues vamos dando soporte, ¿no? A preguntas que puedan surgir, a detalles que te quieran aclarar, y hay un apartado también en el que tienen que presentar unos trabajos en unas fechas, es lo único, ¿no? Que en cada módulo hay que presentar unos trabajos. Luego se les va dando la evaluación y así es como va continuando el curso. ¿Cuándo empieza? Pues empieza el 1 de febrero y termina el 15 de octubre. Los periodos vacacionales de la Semana Santa y de verano, que suele ser julio y agosto, se respetan, con lo cual, pues bueno, pues tienen ahí un espacio también de descanso. ¿Qué es lo que hacemos también en el verano? Solemos hacer también conferencias sobre el tema en distintos puntos también de
España, pero eso ya va fuera del curso, ¿no? También es sobre la temática y hay gente que también incluso que pues quiere participar, ¿no? Puedes hacerlo también en línea, no hace falta que te traslades a la ciudad en la que se hacen, porque se hace en Palma de Mallorca, o se hace en León, o se hace pues en Andalucía, en distintos puntos nos hemos trasladado y desde allí se han hecho las conferencias. Pero esos son los cursos de verano, que también es sobre la temática de la trisomía 21 y también tiene pues también créditos libres, que también les interesa a muchísimos, pues gente que se está formando y que también quiere tener pues estos créditos que les valen también para la carrera. Este curso en concreto tiene 15 créditos libres, ¿vale? Que los pueden hacer servir para, bueno, pues para la carrera. Se da un diploma de experto universitario y está dentro de lo que es la formación permanente de la UNED. ¿Qué más cosas? Bueno, pues la duración que tiene son 8 meses. El precio que tiene es yo lo veo siempre la punta ahí del discordante, ¿no? Por el precio que tiene. Sí que hay becas de ayuda, son 270 euros lo que cuesta. Y las becas, es interesante enterarse, ¿no? Porque tienes acceso si eres familia numerosa, si tienes diversidad funcional, si eres alumno de la UNED, que veo que por aquí hay algún alumno de la UNED que está haciendo incluso doble titulación, que le veo ahí que también aparece, que le conozco, pues esas personas sí que tienen descuentos, ¿no? Pero yo de todas formas os voy a facilitar, si queréis, si estáis interesados, el correo electrónico del coordinador de José Quintanal. Es jquintanal Ponlo, @edu. ponlo en el chat. ¿Quieres que lo ponga en el chat? Pues lo voy a poner luego, porque como os tenga Ah, que bueno, buscar aquí ahora en el chat vale, y demás, os vale. corto aquí. Es que así luego lo ponemos también en Espérate. YouTube. Lo ponemos luego en YouTube también. Espérate, sí, porque lo escribo ya y luego, si no, podéis consultarle a él. Mira, tengo dudas de si tengo derecho a, pues eso, a una beca, en qué condiciones, qué documentación tendría que presentar, ¿vale? Entonces, él os puede resolver todas estas dudas. Yo sé que aquí algunos ya me lo habéis preguntado, pero aquí le tenéis, pues eso, a ver, uned.es, perfecto. Vale, ahí lo tenéis. Esa es la dirección de correo para que contactéis con él. Bueno, ¿y qué más cosas son las que aparecen? ¿A quién va dirigido? El correo este es el coordinador, es el No, director del curso. digo el curso, que el curso ¿a quién va Ah, dirigido? ¿Para quién le vendría bien? pues A todo el mira, mundo. a todo el mundo, por Sí, no, supuesto. eso sí. Pues sobre todo para conocer a personas que tienen trisomía, pues le vendría bien a muchísima población. ¿Y a quién va dirigido? Pues a ella. ¿A quién hemos tenido también en los cursos? Pues mira, desde tener familias que están interesadas y que están muy formadas curiosamente a veces más que los profesionales de la incluso educación, que también los tenemos, profesionales de la educación, pues hemos tenido también médicos que estaban interesados. ¿A quién va dirigido? A cualquier tipo de población que esté interesada en este tema. Claro, si estás trabajando con ellos, si estás dentro de estas asociaciones, ¿no? Como estamos aquí y demás, pues a lo mejor más interesante. Profesionales de la educación, muchísimo. Personas que trabajan con gente con diversidad funcional, pues evidentemente. Personal sanitario, pues muy interesante, ¿vale? Pero no se exige ningún tipo de titulación, esto es importante, ¿no? Porque no hace falta tener ningún título académico previo para poder acceder al curso. ¿Vale? Que hay muchas familias que a lo mejor se quedan ahí, claro, pero es que yo no tal, bueno, no pasa nada porque puedes acceder. Y sorprendentemente ya os digo que es para felicitarles, ¿no? Muchísimas familias es muy sorprendente, ¿no? El nivel que tienen de conocimiento, muy bueno. Bueno, ¿qué más deciros? Sí, ¿no? Tú pregúntame, porque lo mismo se me escapa algo, Julián. No, era un poco, bueno, con lo que contabas ahora, ¿no? De a quién iba dirigido. Sí, me gustaría saber el nivel o sea, todo este tipo de enseñanzas, digamos, bueno, que son paralelas a lo que es la formación reglada de un universitario que luego se va a dedicar a ser profesor, dependiendo del área que se coja. Toda esta parte es cómo entra dentro de esa formación, o saber si entra, o es una cosa que simplemente o lo aprendes por fuera de lo reglado o no hay manera.
Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando sales de la facultad sales con un montón de ideas, te sigues formando, te especializas en posgrados, te especializas, haces doctorados incluso, pero hay muchos temas que si tú quieres te tienes que formar por tu cuenta. Yo pienso que además tenemos la obligación, ¿no? Las personas que estamos dentro de educación y desde luego en otras áreas, sanidad y demás, ¿no? Derecho, de formarnos continuamente, ¿no? La formación continua, ¿no? Y no te puedes quedar solamente con lo que has sacado de la facultad. Mira, y como ejemplo, el otro día estaba reunida con una serie de personas y empezó a hablar una sobre temas de inclusión. Dije, qué interesante, digo, y además no había sido yo quien lo había propiciado, ¿eh? Entonces tenía a personas que eran pues de otros países y otros que tenían diversidad funcional. Y entonces yo la vi que era una persona como muy sensibilizada, ¿no? Era orientadora y además estaba de profesor. Vale, contó cómo lo trabajaba, lo que le importaba y entonces le pregunté, está en secundaria, fijaros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ya en secundaria? Digo, ¿y qué formación has tenido, qué formación tienes, ¿no? Yo, dice, pues soy periodista, me dijo, y filóloga. Y estaba de profesora de lengua, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Digo, ¿y qué has tenido que formarte? Digo, con el tema, digo, de la diversidad. Digo, ¿tenías alguna formación previa? Dice, ninguna. Claro, es que es lo que ocurre, que no están formados. ¿Y qué hiciste? Porque hiciste, ya no existe el CAP, ya no existe el curso de adaptación pedagógica, pero existe el máster. Digo, ¿le has cursado el máster? Con los años que tenía, me parece que no la pedían ni tan siquiera el máster, que ya como venía de trabajar de antes, pues no le era necesario. Digo, bueno, digo, dice, de todas formas, dice, yo sí que me he hecho el máster, dice, porque me interesaba. Digo, ¿y te formaron, digo, para trabajar con diversidad? Dice, dice, ni mucho menos. Dice, claro, ¿qué es lo que ves? El grado de implicación que esta mujer tenía. Pero una formación adecuada, pues es que lo sabemos, ¿no? Que además en secundaria el profesorado que hay, pues pueden estar formados en química, pueden estar formados en lingüística, lo que tú quieras, en historia, en matemáticas, pero realmente como docente, ya no digo para los chavales con diversidad, sino para cualquier tipo de población. O sea, que la didáctica que se emplea es la que, ¿qué? La de cada uno. Ahí estamos, ¿no? Entonces esa falta de formación de didáctica, de comprensión, de la pedagogía realmente, ¿no? Porque tendrían que ser pues personas realmente formadas, ¿no? En este área, ¿no? Que luego pudieran implementar, ¿no? Estas asignaturas, ¿no? Pero bueno, esto también se habla del MIR, ¿no? Para los profesores, ¿no? Para más adelante que vaya a salir, pero se habla de tantas cosas que no se hacen, que mientras tanto el alumnado va pasando y no tienen este profesorado que realmente esté preparado. Y otra pregunta que tengo por aquí apuntada es, una vez que, o sea, los cursos estos que da la UNED, los que son de expertos, son dados por la universidad, pero ¿estos tienen algún valor a nivel laboral? Por ejemplo, de funcionarios, que son la mayoría de los que están trabajando. Sí. O sea, ¿les sirve para eso de los puntos que van acumulando para luego pedir traslados y cosas de esas? Sí, sí que les sirven, sí. Menos mal, mira, algo. Claro, Algo. mira, por ejemplo, tienes 15 créditos libres, ¿no? Que te dan, por Sí, ejemplo. Y claro, sí, esto sí que luego te va a sumar a la hora de que te presentes, por ejemplo, nosotros aquí, claro, en España, ¿no? Con lo del tema de educación, te va a sumar puntos, sí. fenomenal. Eh, bueno, oye, los demás también podéis preguntar, ¿eh? Julio, que te veo con cara de preguntar. Si queréis por contaros un poco de los módulos, de alguno, si estáis Sí, interesados, sí, ¿no? no, sí, te lo iba a preguntar luego, pero vamos, cuéntalo. Mientras Julio se Nada, prepara la nada, si pregunta, quieren preguntar algo, pues que pregunten, ¿no? Sobre la marcha. no, pues, Yo solamente deciros que me tengo que marchar ya. Luego me pasas el enlace y en las redes Sí, donde yo me muevo intento darle difusión al curso. sí, sí, sí. Incluso a lo mejor luego ya, incluso voy a ver si te puedo invitar a alguna de los grupos para que puedas hablar de él, ¿vale? Perfecto, muy Lamento, pero me amable. tengo que ir, ¿eh? El agua me está esperando. Venga, un Venga, hasta saludo. luego. Gracias por haber Hasta estado, luego. Hasta José luego. Julián. muchas Hasta gracias. luego. Hasta Adiós. luego. Pues sí, venga, cuéntanos, Paz, cuéntanos un poco de qué van los módulos.
Pues venga, que estamos como ya como que en familia, casi que nos conocemos. A ver, es que yo estoy enamorada sobre todo del primer capítulo, que además se llama, es uno de los módulos que abre, ¿no? El curso, ¿no? Y claro, porque estoy enamorada, porque lo he escrito yo, pero sobre todo no porque sea de mi autoría, a ver, es porque está hecho desde luego con intentar dar una imagen que es muy importante, ¿no? Sobre las personas con trisomía y pienso que en general sobre la diversidad funcional, ¿no? Incluso utilizar los términos que utilizamos, ¿no? Como discapacidad, ¿no? Que es no capacidad, ¿no? Utilizar el término de diversidad funcional, pues todo es como una programación neurolingüística que según tú estás pensando en las personas, tú estás proyectando sobre ellos también una serie de comportamientos y es muy importante los términos que utilizamos. Por eso utilizo lo de diversidad funcional y, bueno, y porque también tiene detrás toda una historia de un movimiento social, ¿no? Que se inició en Estados Unidos y que aquí en España también ha tenido representantes muy importantes como el Foro de Diversidad Funcional, ¿no? Por el que abogan pues, por un paradigma que sea social y ese paradigma social rompe con el de inicio, ¿no? Desde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es un paradigma más médico en el que la persona, digamos, que tiene que transformarse para adaptarse al entorno, y este otro de la diversidad funcional es un paradigma social en el que la sociedad es la que tiene que dar el contexto para que realmente la persona que tiene diversidad funcional esté pues como uno más y esté normalizada su vida, ¿no? Si hubiera esa respuesta social de ese paradigma, pues las personas que tenemos diversidad, que yo también la tengo, pues a lo mejor no tendríamos esa serie de problemas. Entonces, ¿por qué digo que lo escribí con mucho, bueno, pues con mucha apertura de miras, ¿no? De decir, ¿cómo estamos hablando? Pues, a ver, personas que tienen síndrome de Down. El síndrome es un conjunto de síntomas y las personas con trisomía 21 no están enfermas, no tienen síntomas en sí, no tienen nada, es decir, es que están enfermos, no están enfermos, es que síndrome de Down lo llamó pues John Landon Down, que fue quien empezó a trabajar con ellos y quien empezó a estudiar sobre ellos. Claro, pero es que estamos hablando en 1868, ha llovido desde entonces, ¿no? Y los conceptos los debiéramos un poco también de renovar, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Como cuando se dice trastorno del espectro autista, trastorno, está trastornado, bueno, pues ve la realidad como la ve, es una característica de esa persona, pues con la trisomía 21, pues pasa lo mismo. Entonces, el ver que es una característica, que no es un problema, que no son personas que tienen problemas, sino que son sus características, como una persona que pueda tener el espectro autista, como una persona que pueda tener el pelo blanco o como una persona que necesite llevar gafas, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, se trata un poco en este primer capítulo, que es el del módulo que se llama El Down, un mundo por descubrir, pues el ver desde cuándo aparece la trisomía, ¿no? Los nombres que se le vienen dando, ¿no? De enfermos mentales, de tal, ¿no? Cómo han estado viviendo. De hecho, es que John Landon Down, cuando se los encontró, ¿no? Y empezó a trabajar en un asilo que hizo, ¿no? Y digo asilo, ¿no? Que es la terminología que estoy utilizando de antigua y demás, pues se vio personas que habían estado recluidas en su casa a lo mejor 20 años, 30 años y que no habían salido de sus casas y que no sabían utilizar un cubierto y no sabían vestirse y no sabían hacer nada de nada. Y él empezó a darles oportunidades y bueno, y empezó a ver que realmente si se trabaja con ellos y si se aborda desde esa normalidad, pues se empiezan a dar evidentemente respuestas. Otra cosa es esa estigmatización, ¿no? social que existe de en cuanto que ves unos rasgos, bueno, pues asociarlo pues con términos, con una serie de prejuicios, que muchas veces lo que se hace es producir ese efecto Pigmalión, ¿no? Que lo que tú estás proyectando y lo que esperas de esa otra persona, pues va a ser lo que realmente te vaya a dar de respuesta. En este primer capítulo en el que se abre el módulo, ¿no? Se habla evidentemente también de los derechos, porque fijaros que los padres preguntan, ¿no? Oye, pero mi hijo tiene derecho a educación, pero mi hijo tiene derecho luego a votar, pero mi hijo tiene derecho a un trabajo. Claro, y entonces hay toda una serie pues de contextualizaciones que se hacen, ¿no? Importantes, que claro que tienen derechos, ¿no? Pero que esos derechos están fundamentados, no es porque el padre diga o la madre esté inspirada, ¿no? Sino porque son personas con los mismos derechos que tenemos el resto de personas. Entonces, eso también se habla en este capítulo y es importante tener pues esa contextualización de lo que era la trisomía, de lo que queremos que sea la trisomía y de partir para normalizar su vida, ¿no? Para verles
pues como también los conceptos que salen de Naciones Unidas, ¿no? Que lo dicen y lo hablan de una forma, pues es una presentación cromosómica que se lleva presentando a lo largo de toda la historia, ¿no? Que aparece incluso antes de Cristo, hay restos arqueológicos, ¿no? Que se han investigado, lleva apareciendo durante todos estos siglos y es una formación cromosómica natural, ¿no? Es lo que dice Naciones Unidas en una de sus acepciones. Y entonces, dependiendo del contexto que tengan, social, familiar, pues va a evolucionar de una forma, va a evolucionar de otra. Si les tratamos como el diferente, como el distinto, ¿no? Como nos pasan en los centros de atención temprana, como nos pasa en los colegios, que hay estas estigmatizaciones, pues evidentemente la persona recibe ese impacto social, ¿no? E incluso también de las familias, que también sucede. Bueno, pues ahí estaríamos contextualizando mucho que son personas como el resto y desde ahí donde partimos. Otro módulo, el poder educativo de la familia. Ahí entro yo, ahí sí que estoy yo de tutora en ese poder educativo de la familia. A mí me parece fundamental. ¿Qué os voy a decir? ¿No? Pero vamos, que es que lo podemos ver en cualquier niño, ¿no? La familia que tenga, el cómo le pueden potenciar, pues como si un padre le da pues, por la natación, ¿no? Bueno, pues estimula que su hijo haga natación, o si le da o los estudios, ¿no? O toca el piano, pues todas esas aficiones se adquieren, ¿no? O si la familia les ve y proyecta sobre ellos problemas o tiene miedos o está asustada o no tiene, bueno, pues esos espacios que debieran de tener también las familias, como son en los centros de atención temprana, ¿no? Donde resolver esas dudas que tú te encuentras con un hijo con trisomía 21 y dices, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde voy a informarme? ¿Dónde acudo? ¿Cómo resuelvo? Y cómo yo también me meto dentro de este tema y actúo con mi hijo, de qué forma, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Y ahí, bueno, pues nos damos cuenta, ¿no? De ese poder educativo, ¿no? Que tiene la familia y que lo puede acompañar de qué manera, ¿no? Otro módulo es el de atención temprana y estimulación, que lo da otra compañera de la UNED. Claro, fundamental lo de la atención temprana y cada vez aparecen nuevas, bueno, pues nuevas terapias dentro de la estimulación temprana, ¿no? Y dentro de también normalizar su vida, es decir, muchas veces la estimulación temprana debiera ser esa toma de contacto, ¿no? De, como familia, con decir, ¿qué hago? ¿Cómo me orientan? ¿Qué puedo hacer? Porque muchas actividades que se hacen dentro de los centros de atención temprana se pueden normalizar con los niños, ¿no? En esos contextos normales, ¿no? De la familia. Y cómo desde estos centros de atención temprana pueden dar soporte, bueno, pues para que no se queden atrás y para que vayan, pues, al mismo nivel, digamos, que va el resto de población, que incluso algunos van por delante, pero de eso no se habla tanto. Otro tema crucial, claro, es el de la escuela, la intervención y el aprendizaje. Ese es otro módulo, el número 4, y ahí podríamos hablar largo y tendido, ¿verdad? Que nosotros hablamos siempre de educación y demás. Dentro de esta intervención, claro, que se está haciendo con ellos, pues se trata de normalizar, y sigo con la palabra normalizar y normalizar, y yo creo que hay que repetirnosla una y mil veces. Desde Naciones Unidas lo que se trabaja es el no hacer esas estigmatizaciones, el tratarles dentro de las escuelas ordinarias, no tratar nunca desde la educación especial, ¿no? Bueno, de hecho es que en el 2017 en España salió un informe en el que decía que España no era un país inclusivo por las escuelas que tenían, porque había escuelas de educación especial y porque allí se suele, bueno, segregar a todo aquel alumnado que pensamos no debiera de estar en una escuela ordinaria, cuando Naciones Unidas a lo que insta a España es a que realmente haga esa escolarización con todos, ¿no? Y es como pueden aprender, aprendiendo de la diversidad, de esa diversidad que enriquece a todo el mundo. Si os dais cuenta en los institutos, ¿cuántos chicos con diversidad aparecen? ¿Dónde han ido a parar? Claro, ¿dónde han ido a parar? Cuando son pequeños de 0 a 3 años, parece que nunca están a la altura. Les hacen un desfase curricular aquí en España.
y ya les hacen ir un año más para atrás. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Esa Vygotsky, ¿no? Y la psicología evolutiva hablaba de esa zona de desarrollo próxima, ¿no? En la que aprendes con otros que saben más que tú. Si encima te rebajan con un año de diferencia con tus compañeros, pues los aprendizajes de esos niños todavía se empeoran, ¿no? Pero se empeoran por esas intervenciones diferenciadas, ¿no? Que Naciones Unidas dice que no se hagan, ¿no? Que vayan con el resto de la población. Siempre están esperando que haya un cambio y lo que no ven es que son personas pues con sus propias características y dentro de esas características pues habrá que trabajar con ellos y abordarlo. Entonces, aquí se habla también pues, de esa intervención desde la escuela, ¿no? De cómo se hace, ¿no? De las competencias, de cómo se aprenden, ¿no? Que no solamente se aprenden en la escuela, sino que también se aprende en la familia. Entonces, claro, el curso, digamos, como que va enfocando cada vez más y cada vez va uniendo más las piezas del puzzle, dándonos cuenta, ¿no? de que los aprendizajes de ellos pues, son en los contextos sociales, en los contextos familiares y en los contextos escolares, ¿no? Si queréis luego hablamos más de educación porque bueno, pues estamos todos interesados con este tema. Se habla del diseño universal de aprendizaje que también aparece en nuestra ley, esta famosa de la LOMLOE. Y luego, bueno, pues el último módulo que aparece es el de desarrollo social, ¿no? Que es el cómo desarrollamos todas estas competencias básicas, ¿no? Que se han ido aprendiendo en la familia, en los contextos y en la escuela. ¿Qué es lo que es necesario, ¿no? Para que estén desterrando, ¿no? Esa palabra que se emplea todavía de integración, ¿no? Sino, es decir, vamos a hablar de esta normalización y me vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, qué es lo que se hace y qué es lo que no se debiera de hacer, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Como desde Naciones Unidas insta a España que solamente haya, por ejemplo, colegios ordinarios y que no haya colegios de educación especial, pero como seguimos viendo que se siguen construyendo, que se sigue dando académicamente esa formación de educación especial, porque siguen las universidades como sucede, y bueno, y siguen ocurriendo contradicciones con las leyes que tenemos, ¿no? También hay una parte jurídica que también hay una persona que también, Huete, que también trabaja este módulo y bueno, pues contextualiza también desde lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esa convención que está ratificada por España y que más de 100 países la tienen, pero que a día de hoy esa normalización pues no aparece. Y ahí está el curso. Yo como último te pediría que nos hicieses un spoiler del curso y nos contases el final, ¿no? Realmente, ¿cómo potenciar la inclusión desde la familia y la escuela? ¿Cómo? ¿Qué sería necesario? ¿Qué sería necesario? Bueno, Julián, tantas cosas. Mira, es que volvemos, la primera sería la formación del profesorado. Bien. Es que si partimos, claro, tenemos leyes, pues están ahí, y hay algunas que favorecen, por supuesto, ¿no? Y que dan este paso adelante, como la convención. Las que tenemos ahora aquí en España no, van en contra de la convención, por ejemplo, van en contra, la LOMLOE. Entonces, si no tenemos esa formación del profesorado que vemos que en España pues no está sucediendo, ¿cómo le hablas sobre el diseño universal de aprendizaje a un profesor que dice, ¿de qué estás hablando? Pero es que da igual que sea más joven, que sea incluso más mayor. Entonces, esa formación continua de la que hablábamos antes, ¿no? Que siempre hay que tener, pues es lo que se debiera de exigir, ¿no? Antes la Comunidad de Madrid, aquí donde estamos viviendo, pues se invertía, ¿no? En esta formación del profesorado y ahora estamos viendo, bueno, pues que se desvirtúa bastante, ¿no? Yo me acuerdo de cuando se empezó a hablar de inclusión en los colegios. Yo me acuerdo que fui a uno, teníamos unos alumnos allí, fui allí, claro, pues somos un centro inclusivo, tal, es que. Y le preguntaba, "Ay, pues, ¿habéis hecho algún curso en el colegio en general? O sea, o sea, toda la comunidad educativa, todos los profesionales y tal. Dice, no, no, tenemos un aula, ¿eh? Y dije, bueno, si tenéis un aula inclusiva, eso está bien. Y se quedaban tan contentos. Esto era un profesor de los de allí, ¿eh? O sea, Sí, sí. tengo un aula inclusiva. Hombre, mire usted, vamos a ver, un aula inclusiva era lo de educación especial de antiguamente también. Aquello era exclusiva
pero estaba inclusiva, estaban todos los mismos con problemas en el mismo sitio, todos incluidos en el mismo sitio. Entonces, un poco por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos realmente claro, el que haya un centro inclusivo no depende de poner un nombre y se acabó, depende de algo más, ¿no? Evidentemente, que son las actitudes del profesorado. Y las actitudes, pero desde la profesionalidad. O sea, no desde la inspiración, desde que un día estés inspirados. Es decir, a ver, es que tienes que cumplir con una normativa y tienes que cumplir con que tú no puedes segregar al alumnado. Lo que tú estás diciendo de las aulas es que es lo mismo que yo con los años que tengo. Cuando era pequeña había un aula que era donde estaban todos los chicos, ¿no? Y había chicos con trisomía 21 y había chicos, pues todo, pues como sigue ocurriendo a día de hoy, ¿no? Como se utilizan las aulas TEA aquí en España y demás, ¿no? Para un poco allí se va todo lo que no quieren dentro de las aulas ordinarias, ni tan siquiera el profesorado, ni los orientadores, ¿no? Pues el romper muchísimas lanzas, ¿no? Y es decir, ese cambio para producirse, formación del profesorado, que las familias también lidiaran con una línea muy concreta y muy clara. Porque claro, al fin y al cabo parece que las familias cuando les están diciendo que a sus hijos les van a poner apoyos, lo que no se están dando cuenta es que con esos apoyos les están segregando a sus hijos. Una cosa sería a lo mejor la docencia compartida, que pueda haber un docente más en el aula para todos los alumnos, no para alumnos concretos que tengan diversidad funcional, sino para llevar a cabo la docencia, pues eso, compartida, ¿no? Para que haya más profesorado, para que también se reduzca el ratio de alumnado que tienen, porque tienen demasiados alumnos en las aulas, 30 alumnos, 28 alumnos, 25 alumnos son muchos, son muchísimos para poder trabajar con ellos. A lo mejor hace muchos años no, pero las características de los niños también han cambiado mucho a día de hoy y hay otras necesidades que las tienen los profesores, no solamente las tienen los niños, esas necesidades de saber implementar conjuntamente con otros. Yo también he trabajado en una aula de estas, ¿no? Las que dices, en un instituto público, en secundaria, y era la unidad de soporte a la educación especial, se llamaba. Y claro, allí teníamos a chicos que eran, pues eso, etiquetados, ¿no? Con historias, uno era sordo, el otro era gitano, claro, con un retraso que tenían de mucho cuidado, pero allí se mezclaba todos los 6 alumnos que había. Y yo hacía de profe sombra, entonces al hacer de profe sombra ya sabían el resto de alumnado que yo llevaba un alumno de esa aula famosa, tremenda, que estigmatizan mucho. Entonces, claro, el chico decía, pero bueno, es que yo no soy tonto. Claro, evidentemente que no eres tonto, Dani. Es que tontos a lo mejor son los que han ideado este tipo ¿no? Imaginaros las aulas que pusieran una así en el medio para las mujeres o solo para los hombres, ¿no? La segregación, a lo mejor esto ahora nos chirría, ¿no? El decirlo a lo mejor con el género, pero sin en cambio con las personas que tienen diversidad lo seguimos haciendo y las seguimos señalando con el dedo con estas aulas y las seguimos señalando con el dedo con poner apoyos dentro de las clases, que muchas veces estos apoyos que les dicen a los padres que les van a dar se quedan satisfechos, pero es desde la ignorancia, es decir, pedagogía terapéutica. Se esperan que les vayan a dar, pues eso, con una varita mágica porque tienen una didáctica súper especial y no es eso, son los maestros que han sacado la plaza para trabajar con niños con diversidad. No tienen una formación específica. Y audición y lenguaje, pues vienen de educación especial. Y muchas veces lo que hacen con los niños es sacarlos de las aulas para llevarlos a otra aula. Seguimos segregando y todos los compañeros ven esa situación. Entonces, ¿cómo llegamos a esa inclusión? ¿Cómo se trabaja desde la escuela? Pues tiene que haber esos cambios, ¿no? Pero para que haya esos cambios también políticamente tiene que haber leyes que refrenden otro tipo de comportamientos, ¿no? Debiera de haber a lo mejor también judicialmente, ¿no? Oficinas de denuncia, ¿no? Lo mismo que hay oficinas de denuncia a la xenofobia, ¿no? Y se puede denunciar, ¿no? O las personas que son de orientaciones sexuales, las que sean, ¿no? Que también pueden denunciar más fácilmente que las personas que tienen diversidad funcional, ¿no? Porque no existen esas oficinas que jurídicamente puedas decir, mi hijo está discriminado por esta situación, ¿no? Entonces, el spoiler del curso se trata de dar todas estas ideas y es decir, cómo caminamos, ¿no? Como docentes, que es lo que pueden hacer,
y saber que tienen esa obligación de tratar al alumnado como uno más, no de distinguirle, y que sepan y que tengan conciencia que evidentemente lo que se produce, ¿no?, en un alumno, ¿no?, que le estás señalando. Me quedo con lo de la oficina de denuncias. Oye, yo creo que, A partir de ahora me dedicaré a buscar la fórmula de que eso empieza a salir por ahí. Claro, todo el mundo tiene para denunciar, pues sí, ¿por qué no? Parece una claro, pero idea. nos dejan el, ¿cómo se llama?, el defensor del pueblo, que eso es una oficina vacía, o sea, es que no tramitas nada, ¿no? El Pero defen- oficinas concretas para las personas que tienen diversidad, ¿no? Y esto debiera de salir a la luz en los medios de comunicación, debiera de salir a la luz, ¿no?, estas situaciones, y los padres ser informados realmente. ¿Qué les ocurre también a las familias, ¿no?, que van a los centros y van un poco pues fiándose de lo que les dicen, ¿no? Pero se les mira mucho a los chicos, ¿no?, desde esa parte estigmatizante, ¿no?, el orientador y demás, ¿no? Por ejemplo, los educadores sociales sí que estamos reconocidos para trabajar, y claro, nuestra vertiente de trabajo es todo lo contrario, trabajamos desde los derechos humanos y trabajamos desde esa, quitar las etiquetas, ¿no?, quitar ese etiquetaje, ¿no?, del que hablaba, que yo empecé así a escribir un artículo. Si nosotros los educadores quitamos etiquetas, ¿por qué están poniendo ese paradigma que más que nada es médico, en el que se está enunciando: este tiene ceguera, este tiene Down, este tiene discapacidad, no sé qué, vale, sí, este tiene, si ya lo vemos lo que tiene, si lo importante es cómo vas a trabajar tú para que ese chico esté dentro, ¿no? Vas a trabajar desde las inteligencias múltiples, con el diseño universal de aprendizaje, facilitando una didáctica que venga pues por todos los sentidos, ¿no? Manipulativa, en equipo, visual, auditiva. Claro, eso es como debiera, ¿no? Pero claro, le exiges a una persona estar en un pupitre, basándolo todo, ¿no?, en la lectura, cuando a lo mejor son personas que pueden tener, bueno, pues su ritmo, o puedan tener dificultad de lectura, no todos, no todos. Y entonces lo estamos basando en una línea didáctica que no estás incluyendo a todos, estás excluyendo. Ujú. Oye, pero Paz, sí. Paz, Dime. una pregunta te quiero hacer. Para las personas que no estamos directamente relacionados con la trisomía 21, con el síndrome de Down, ¿qué atractivo podemos encontrar en este curso? ¿Qué interés podemos tener en él? Yo creo que ¿Está solamente destinado a personas relacionadas con síndrome de Down, o es un poco destinado a todas aquellas personas que están interesadas en el tema de la diversidad funcional y de los derechos educativos de los niños? pues es muy buena la pregunta, Julio, porque, a ver, es que si quitas también el nombrecito de síndrome de Down, es que puedes poner el espectro autista, es que puedes poner, claro, a lo mejor no habla tanto de los rasgos, ¿no?, de personas que a lo mejor tengan TEA, ¿no?, o de las personas que tengan trastorno del lenguaje. Otra vez con la palabra trastorno, es que para todo tienen una nomenclatura. Entonces, claro, yo lo que veo que sí que define aquí, perfila mucho, ¿no?, en cuanto a las personas con trisomía 21, pero claro, si tú quitas eso y pones a cualquier otra persona, es decir, bueno, pues personas ciegas, yo creo que han existido también a lo largo de toda la historia, ¿no? Tratarlo de una forma natural, tratarlo de una forma normalizadora dentro de los colegios, que a lo mejor una persona ciega necesite ciertos soportes y demás, pues son soportes materiales que se podrían adquirir, ¿no? Pero la didáctica también de la que estoy hablando, evidentemente que viene bien a todo el alumnado, no solamente viene bien a las personas que tienen trisomía 21, ¿no?, si estamos hablando de diseño universal de aprendizaje. Entonces, el atractivo del curso es sobre todo en esa línea. Yo también lo veo que no solamente valdría para personas con trisomía, sí que lo perfila mucho, tampoco voy a decir que, claro, de lo que se machaque y de lo que se habla es de la trisomía 21, y sobre todo porque descubres pues todo esto, ¿no?, que lo mismo que pones ahí a personas que tienen los mismos derechos, es que los tiene un ciego, es que los tiene una persona con TGD, trastorno general del desarrollo, otra vez con el trastorno, pero, ¿vale? Es que es descubrir que en realidad son características de la persona, ¿no? A mí eso también me gusta bastante, ¿no?, el ver la diversidad funcional como una característica, y entonces ese cambio de mentalidad para las familias, para los profesionales
pues yo creo que es muy importante. Y sobre todo descubrir a las personas con diversidad, descubrirlas, ¿no? Yo pienso que es esa parte. Pero está quizás más destinado entonces a profesionales que a familias, que a padres o tal, o No, está destinado en general. está en general, y lo decía antes, ¿no? Que hemos tenido médicos, pero que tenemos familias y vamos, pero perfectamente. Y las familias son las que suelen estar más interesadas, ¿eh? Y profesionales tenemos de educación, de sanidad, orientadores. No, no, está destinado igualmente, ¿eh? Y no es porque tenga una dificultad, un grado de dificultad. Yo creo que es un grado de conciencia lo que se toma más que nada con el curso. Mm, yo creo que, claro, viene bien esa orientación a las familias, a la escuela y a los profesionales que trabajan alrededor de las personas con trisomía 21. Cambiando un poquito el tema, según las noticias que nos han llegado a nuestra asociación, parece ser que en la UNED están empezando a preparar a los profesores para trabajar con la diversidad. No sé si tienes noticias al respecto. ¿Qué importancia podemos darle a este primer paso? Que desde luego, con todo el tiempo que hemos perdido, pues va a suponer otros 30 o 40 años hasta que todo esto se consolide. Pero realmente se está produciendo, se está dando este paso. ¿Sabes si en el resto de facultades se trabaja en ello ya o...? Pues, a ver, es que hay veces que se vende inclusión y no lo llaman inclusión y no lo es. Entonces sí que hay muchos departamentos universitarios, ¿no? Pero que es como que hay un doble filón. Es como que sí que tengo todo un argumentario acerca de la inclusión, muy bueno, una buena difusión, pero luego, por ejemplo, a la hora de la práctica, pues siguen trabajando pues con esto de las adaptaciones curriculares, ¿no? Y siguen trabajando con los soportes de los PTs y de los ALs y demás. Y yo pienso que eso se debiera de refundir, ¿no? Que debiera de existir esa docencia compartida, que debiera de existir ese no estigmatizar al otro. Y cuando tú le estás a un chico, por ejemplo, cuando te los encuentras con 12 años con un libro de un niño de 7 años, pues eso estigmatiza. ¿De qué forma y de qué manera, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, sí que hay cosas en las universidades que se están haciendo, sí que hay formaciones que se están haciendo, pero claro, luego te das cuenta que a la práctica en esos centros que son referencia muchas veces de abordajes que se están haciendo desde las universidades, están trabajando desde estas adaptaciones curriculares y estás haciendo esas diferencias. Si yo tengo a un compañero al lado que está trabajando con un texto que es de un niño de una edad bastante diferente, y cómo se siente también esa persona y qué aprendizaje se está adquiriendo, ¿no? Y qué trabajo se está haciendo con él. Entonces, desde las universidades se hacen cosas así y desde las universidades te puedes ir a las bibliotecas y es muy curioso. Porque, perdón, tienen materiales pues totalmente, yo creo que obsoletos, ¿no? Con pues el déficit mental, bueno, es que te hablan en una terminología que yo creo que son textos pues del año 70, 80, ¿no? Y ahí están, en las estanterías colgados para que accedan el alumnado. Es que hay muchas contradicciones y hay muchas iniciativas, por ejemplo, desde las universidades, ¿no? Hemos oído, pues los chicos con trisomía 21, los chicos con tal o con cual van ahora a la universidad. Dices, bueno, qué buena noticia, ¿no? No es cierto. Lo que se están haciendo son muchas veces proyectos y programas para que vayan a las universidades, como podrían ir a un centro de servicios sociales o a distintas aulas, porque lo que están haciendo a lo mejor es una iniciación a la vida laboral, pero de contenidos universitarios y de integración dentro de tal, ¿no? O sea, y luego también con qué se está haciendo. Se está haciendo también con capital que es de empresas privadas. Capital de empresas privadas que son bancos, que son empresas pues multinacionales como el Corte Inglés o
Y entonces, bueno, recapitulan una cantidad de dinero y claro, trabajan con los profesionales y con las líneas de intervención que muchísimas veces están muy alejadas, ¿no? de lo que pueda ser, pues eso, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? De Naciones Unidas. No sé si más o menos te responden, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo de intervención allí en la UNED? ¿Qué es lo que sabes tú y qué es lo que has oído de la formación que van a hacer, Julio? No, vamos a ver, las noticias son, y yo creo que viene todo por la nueva ley de educación, por la LOMLOE, que las siguientes jornadas de profesores, por decirlo así, salgan ya preparados para atender a la diversidad, a las diferentes discapacidades, sin necesidad de que haya que tener apoyos externos o que haya que separar a sacar a determinados niños de clase o de que haya que agruparlos en determinados centros, ¿no? Entonces, desde luego, si es así, esa sería una excelente noticia, por lo menos por nuestra parte, ya que es algo que venimos pidiendo desde siempre, ¿no? Un cambio de modelo y que sea el profesorado, digamos, de aula, el que realmente esté preparado y pueda llevar adelante todos estos trabajos. Entonces, las noticias son esas, que en la UNED, desde este curso, se empieza a preparar a los profesores, a los próximos maestros, por decirlo de alguna manera, que saldrán ya formados en este sentido, ¿no? Por eso te preguntaba si tú conocías más de cerca este tema, si se está produciendo realmente ya o que nos contaras algo al respecto. A ver, lo conozco un poco ya desde vivirlo desde dentro, ¿no? Del trabajo de allí de la UNED, ¿no? Por ejemplo, sé que José Quintanal, el coordinador de este curso, pues ha lanzado, me parece, magisterio en la UNED, pues yo creo que el curso pasado o hace 2 cursos, ¿no? Claro, a ver, es que se unen cosas, ¿no? Si él está en magisterio y él está también con una línea en la que se ha sensibilizado con estos temas, es el coordinador del curso y demás, pues seguramente que ha apostado porque haya también esta serie de cambios, ¿no? Y ha sido también, pues bueno, una forma de cristalizar, es decir, tiene que haber otra metodología, ¿no? Que no se está teniendo. Si a mí desde Magisterio salen con todo este trabajo hecho, y además la UNED, que es una universidad, pues bastante fuerte, ¿no? En cuanto a formación, quiero decir, en cuanto a nivel de exigencia, ¿no? No es una universidad. Entonces me alegra oírlo. Otra cosa es, como tú decías, ¿no? El tiempo que va a transcurrir hasta que eso... Claro, Eso claro, ya porque hubo, en su día ya hubo, en las facultades de formación del profesorado, de ciencia de educación, en varias, sí hubo, pusieron un trimestre para, bueno, entonces era educación especial, pero era un poco, bueno, pero en ese trimestre tocaban toda la problemática que podía haber en un aula, ¿no? Y con esa primera desapareció, como desapareció la especialidad, quitaron todo porque había que unificarlo, pero lo dejaron en que, vamos, lo dejaron inclusivo total. Con la misma formación valía para todo el mundo. yo creo que esto es consecuencia de la LOMLOE, ¿no? Lo que pasa es que en principio tú tienes la LOMLOE y tampoco hay nada específicamente que cuente que esto va a ser así, ¿no? O cómo se va a realizar este paso, cómo van a tener que trabajar las facultades para que sus nuevos maestros salgan preparados y demás, ¿no? Claro, debe estar implícito. Hombre, sí, Evidentemente, a lo sí mejor. hay rasgos por ahí en el que te habla de la formación y te habla de las necesidades educativas especiales y que el profesorado tendrá que, pues, se supone que el profesorado tendría que estar formado, vamos, por cogerlo por algún lado, ¿entiendes? En cualquier caso, como decíamos antes y como decía Paz, esto es empezar desde el principio, Sí, porque hasta que el profesorado que existe actualmente sea sustituido por las nuevas generaciones, van a pasar otros 30 o 40 años en los que vamos a tener que seguir sobreviviendo en un sistema, con un modelo que hemos visto que no funciona
que no tiene recursos y que por lo tanto va a seguir castigando a estos alumnos, ¿no? Pero lo que yo entendí en su momento es que desde primero de carrera ya tendría que empezar, ya tenía que haber unas asignaturas concretas en el plan de formación. Si eso no existe, entonces ¿para qué se hace la ley? No, no, pues esa era la pregunta que yo le decía, Claro. que le hacía un poco a Paz, ¿no? Que si Ah. ella, que está dentro de la UNED, conocía más de cerca este tema, si ya realmente se estaba trabajando en ello en este primer curso, independientemente de que sea muy a largo plazo, ¿no? Pero que sería ya un inicio. Pero también tienes otras universidades, ¿no? Que la Oberta de Cataluña y demás, que sí que tienen interés, pero luego habría que mirar también el cómo se trabaja. Esto es como lo de las oposiciones, ¿no? De profesorado. Se presenta a la oposición, os lo ponía de ejemplo, ¿no? Y yo veía una persona realmente motivada, pero es que no tiene por qué, es que el profesorado accede a las plazas sin esa formación didáctica. Entonces, estamos en las mismas, es que puede ir, pues, ¿quién? Un matemático, un historiador, un sociólogo, accede a esas plazas y va a estar de docente. ¿Y qué idea tiene de esto? En el máster sí que hay una formación específica, pero es que volvemos otra vez a lo mismo, con que la deficiencia psíquica y seguimos con una terminología y seguimos con un entendimiento que claro que se han abordado el tema de la diversidad, pero hay que ver cómo se aborda muchas veces, ¿no? Porque estamos hablando desde el déficit y desde el problema, no estamos hablando desde el potencial, ¿no? Y desde qué didáctica es la que tengo que utilizar, ¿no? Ya. Yo no sé, Bueno, pues perdona, Julián, sí. perdón un momento. Yo no sé si tú ves si alguien levanta la mano, si es que hay alguno por ahí, porque... No. No, 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 los Vale, que estamos, vale, los que estamos no levantan ahí, no. vale, vale, Están vale. todos Yo no sé si sentados. Juan Miguel nos está escuchando. ¿Estás por ahí, Juan Miguel? Es que Pronúnciate. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta o debe estar ocupado? Sí. Mira, él es alumno de la UNED, pero está en educación social y en trabajo social, en doble titulación. ¿Tú qué crees que respecto a estas nuevas leyes que tenemos, la LOMLOE, la ley maestra y tal, qué importancia debemos darle a las leyes? O tiene, dicho de otra manera, ¿qué tiene más importancia? ¿Las leyes en sí o la actitud de las personas los profesores que en este momento, que en un momento dado van a trabajar en unas clases con un número, con un determinado, unos determinados alumnos, con unas necesidades también determinadas? Bueno, esto es lo del huevo y la gallina, que es lo que va primero, ¿no? La ley o el profesorado, pues es que va de la mano, ¿no? Si tenemos una ley que defiende realmente a las personas con diversidad, ¿no? Para que se dé una didáctica como el diseño universal de aprendizaje, que la LOMLOE aquí en España aparece, luego, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid haga todo lo contrario, ¿no? Y se salte, por ejemplo, pues esta situación, ¿no? Con la ley maestra, que ya la conocemos, ¿no? Y como la presidenta pues ha sacado 5 modalidades de matricular a los chicos, ¿no? Y encima, claro, totalmente estigmatizantes, donde por supuesto incluye la educación especial, la combinada, en la que haya una parte en un colegio ordinario, otra en la especial, o sea, como antaño, pues lo mismo, ¿no? Más de lo mismo y segregando. ¿Qué es lo que va antes? Pues es que tiene que ir todo de la mano, tiene que haber leyes que realmente defiendan, tendría que haber oficinas de denuncia a este tipo de situaciones que no existen, ¿no? Y yo las he planteado también al gobierno que hay ahora actual, ¿no? Con lo de la Agenda 2030, que debiera de haber estas oficinas de denuncia por las situaciones que se plantean. Si hubiera una ley que realmente se preocupara de llevarla a cabo, tendría que cambiar tantas cosas en el profesorado. Primero, formar al profesorado, pero urgentemente, es decir, ¿cómo podéis estigmatizar así a las personas que tienen diversidad, ¿no? Es decir, es invertir dinero y es decir, si tengo un tema que me interesa, ¿no? Como el bullying, como otros temas escolares que son escandalosos, que hay niños que se están suicidando en los institutos y que lo están pasando muy mal en las escuelas y que no tienen voz, ¿no? Y que estamos viendo hasta suicidios. Es invertir, pero seguimos teniendo posiciones donde permitimos
que gente sin una cualificación luego va a desempeñar unas funciones que ni tan siquiera vienen bien para ningún tipo de alumnado y ni mucho menos también para las personas que tienen diversidad funcional. Es decir, tendría que haber una correlación en el que la ley amparara a los ciudadanos, ¿no? Y a las situaciones que tienen, y que para que esa ley se implementara tuviera que haber cambios. Tiene que haber cambios en cómo se selecciona al personal que está implementando esas clases. Es que no son conocedores del cómo hacerlo. Y lo que buscan son a otros profesionales donde ir descartando ese alumnado, pues que le mal llamado de necesidades educativas especiales. Todos los niños tienen sus propias necesidades educativas, todos los niños, porque no hay dos niños que sean iguales. Y los profesores no pueden exigirle el mismo ritmo a ninguno de ellos. Uno aprende unas cosas que le son significativas para uno y otro aprenderá otras cosas, y el contenido que se ha dado a lo mejor ha sido el mismo, ¿no? Pues entonces, tanto la ley como el profesorado, lo que pasa que exigirle también al profesorado algo para lo que no está preparado o para lo que le han preparado de mala manera, ¿no? Como podemos estar diciendo, sí, la enumeración, este tiene tal, este tiene discapacidad intelectual, entonces tendrá esta situación en la clase, se moverá esto, lo otro. Parece que les están preparando para ir pillando esos tics, ¿no? En los que sean características, ¿no? de las personas, pero son características negativas, ¿no? Entonces, falta mucho, ¿no? por mover. ¿Y no te da la sensación de que una vez que lees estas leyes, de que quizás están hechas más por políticos que por personas que realmente conocen la problemática? Sí, por supuesto, y aparte que es un tema político. Es que no interesa, en cuanto que también ha habido movilizaciones sociales, ¿no? Con las modalidades estas de educación en especial y demás, pues claro, es que es digamos, es un aspecto que no les interesa a los políticos abrir, ¿no? Que no van directamente a lo que hay, porque claro, ellos buscan también su baza, ¿no? De seguir gobernando y de no disgustar para poder seguir gobernando. Entonces, no se da respuesta a las necesidades que hay. Lo que es curioso es cómo se llega a la parte política, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando Gabilondo empezó con hacer todas las modificaciones, que participó prácticamente todo el profesorado, cómo luego, cuando ya llegó al Congreso, se fue cambiando tantas cosas, y ya no tenía que ver nada con lo que planteó el profesorado. Y aún así se lo cargaron, o sea, aún así no votaron, ¿no? Pero es curioso como eso, ya que ya la seguí muy de cerca y era así, o sea, lo que venía del profesorado a lo que luego fue a las Cortes, no tenía que No, ver, es aquello era que, un juego político. no, es que aquello fue mucho más grave, yo creo, ¿no? Bueno, Porque claro, es una ley que había sido consensuada por la mayor parte de partidos políticos y había sido consensuada por el profesorado y asociaciones y demás, y que estaba prácticamente hecha. De la noche a la mañana, sabéis que había elecciones al poco tiempo, y las encuestas dicen que el Partido Popular, el partido conservador de este país, iba a ganar las elecciones claramente, con mayoría absoluta. Y entonces llegan y se presentan y dicen, sí, mirad, está muy bien la ley, lo que hemos consensuado y tal, pero vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer lo que nosotros nos dé la gana. Y esa fue realmente lo que pasó. sí, no. Vamos, de la noche a la mañana, o sea, de las 12, de las 10 de la noche a las 9 de la mañana. O sea, reales, no es un dicho, ¿no? Pues yo no sé si la comparación Sí. vale, pero yo me acuerdo, ¿os acordáis del referéndum de la OTAN? Años A, aquí en España, ¿no? Años A. Y decían, claro, pero es que se van a perder los puestos de trabajo, ¿no? De personas que hacen armamento y demás, ¿no? Y decías, vamos a ver, pero ¿cuál es la finalidad, ¿no? Política y demás, ¿no? Yo creo que en esto pasa también lo mismo, ¿no? Es decir, qué es lo que nos interesa y qué es en lo que sí que somos partícipes y en lo que no somos partícipes como políticos, ¿no? Es el problema de la política. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no sé si Claudia podría decirnos algo, si conoce cómo está eso en su país. Sí, Buenas tardes. Antes de más Sí. nada, perdón por mi charla en español, un poquito raro, No, muy bien. pero ¿qué Entiendo va? creo bien. que me pongo a entender. Acá en Brasil las cosas son muy débiles, en verdad,
porque la parte de formación de los profes es muy antigua, así como también no tiene una fuerza política para que esto se cambie. No hay interés, es como una plataforma política. Si tú pones algo y resulta listo y no hay más cómo usar esto para que tú puedas añadir y acceder a otra posición política. Entonces es un problema que siempre se pone abierto, nunca se propone un punto final. Y esto es algo terrible porque en verdad tenemos una gran parte de la población con diversidad funcional de los más diversos matices, y los profes en sala de clase no son mucho más por la intuición, sus acciones, más que por la formación, en verdad. Yo pienso que tenemos que hacer hay mucho por hacer, tanto en la parte inicial, de la formación inicial, cuanto de la formación continuada, que es cuando tú puedes intentar poner otras ideas, otras miradas para algo que ya está puesto, e incluso que tú vas a tener la dificultad de la experiencia personal, porque esto nos cambia la mirada. Mismo que tú tengas una formación muy fuerte, bonita, muy linda, cuando tú cierras la puerta de la sala de clase, tú vas a hacer lo que tienes en tu formación como estudiante, en tu equipaje personal. Entonces, es necesario que se ponga en marcha cambios continuos acerca de muchos temas, incluso de la parte de la formación de diversidad funcional de los profes, de cómo impartir clases, la metodología, la comprensión. Yo pienso que no hay necesidad de tener una formación tan específica, pero hay que conocer las múltiples posibilidades de impartir clase y las diversidades de interés que todos tenemos, ¿no? Somos diversos. Muy bien. Bueno, pues ¿Existe también en Brasil ese interés ideológico y político que existe en España por controlar la educación en Brasil? Bueno, la parte de la educación en Brasil es algo muy difícil. Nosotros tenemos una formación pública para los estudiantes. El proyecto de educación acá es muy débil, de verdad, muy débil. Hay un proyecto para que las personas no tengan la formación, porque de verdad se queda más fácil para que los proyectos de otras personas se pongan en marcha. Entonces, la educación más fuerte, más intensa, más compleja, se pone en la parte privada, desafortunadamente. Pero hay muchas fuerzas sociales de algunas personas, de algunos grupos de la sociedad, para que esto se cambie. Y tenemos ahora una mirada de esperanza por los próximos 4 años acá, por cuenta de los cambios de la presidencia, y que hay mucho por arreglar, si es que es posible, porque tuvimos un periodo muy oscuro en muchas partes esenciales de la condición digna de vida para la población. La salud, la educación, la parte de habitación, incluso de alimentación, todo esto se volvió un lío por estos 4 años que pasamos. Pero por ahora tenemos una chispa de esperanza. Muy bien. pues toma, Sí. Claudia, toma nota y si sale bien luego nos lo cuentas. Sí, A ver si nos sí. vale para algo a nosotros. No, tendré mucho gusto en compartir acerca de esto, de verdad. Espero que sea posible tener buenas noticias y yo pienso que sí. Mismo por cuenta de la formación de los ministerios, que tenemos ya algunos nombres indicados por el nuevo presidente,
Son nombres que tienen una fuerza muy interesante en la parte de la formación académica, de la mirada para los problemas, de una participación muy activa y con una mirada siempre muy fuerte por el social. Entonces esto nos calienta el corazón un poquito. Muy bien. Cuánto nos alegramos. Bueno, Bueno, pues sí. yo creo que si no hay muchas más cosas, pues muchas gracias, Paz. Hemos tomado nota. El resumen que nos has hecho de cómo hay que hacer para lograr una inclusión lo pondremos en marcha, y yo me he cogido lo de la oficina, esa oficina vamos a pegarnos por ella, ya verás. ¿A que sí? Sí, vamos, está claro. Pues nada, chicos, de verdad, muchas gracias, Paz, muchas gracias a todos. Venga, Venga, un saludo. Muchas gracias. a todos. Feliz Hasta año la a todos. Feliz próxima. año. Feliz año. Chao. Feliz Feliz año. año a Feliz todos. año, gracias. Hasta Feliz luego. año. Punto.